¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo el propósito para el que fuiste creado? En un mundo donde el 85% de las personas se sienten insatisfechas con su vida, descubrir y vivir con propósito se ha convertido en la búsqueda más importante. Hoy descubriremos juntos ese camino. Quédate con nosotros, de hombre a hombre. Bienvenidos amigos, soy el pastor Minervino Labrador y este programa de hombre a hombre comienza donde vamos a explorar juntos los desafíos y las experiencias que nos definen como hombres del siglo XXI. Este es un espacio donde vamos a conversar sin filtros. Vamos a hablar sobre los temas que nos importan como hombres desde la salud espiritual, la mental y también la salud física del hombre. Y para eso me acompañan estos gran pastores y evangelistas. Aquí tenemos este equipo distinguido, comenzando a mi derecha con el pastor Emmanuel. Bienvenido, pastor. Evangelista, el pastor, bueno, yo le digo pastor, pero evangelista. Profetice. Y está listo y encaminado para el ministerio completo. Así que nuestro evangelista, Emmanuel Carrasquel, nos alegra tenerte con nosotros. Gracias por el privilegio que me dan de poder estar con un panel como el de ustedes. Y es maravilloso porque es el más joven entre el panel y también el único soltero. Así que él nos va a ayudar a hablarle a los jóvenes y también a los solteros, y también nos va a dar unos puntos excelentes en la programación. Bienvenido, Manuel. Gracias. Y tenemos aquí a mi izquierda al gran pastor Florencio Bueno del Norte Pacífico, que es un maestro literalmente por profesión y pastor y ministro de iglesia, y una experiencia enriquecida con el Ministerio de Hombres. Bienvenido, Pastor Florencio. Muchas gracias, Pastor Labrador. Es un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes, y agradecido porque de ti aprendí del ministerio y también de Sergio, que me impulsaron, me animaron y aquí estamos dándole. Este equipo ha estado puliéndose para esta programación por muchos años. Así que al lado del Pastor Bueno mencionó el Pastor Sergio Rodríguez, líder del Ministerio de Hombres por años y años en el gran estado de Texas. Así que, Pastor Sergio, bienvenido, maestro del Ministerio de Varones. Gracias. Feliz de estar aquí. En muy pocas veces me he sentado en una mesa de hombres tan distinguidos. Muchísimas gracias, querido Labrador. Un gusto tenerte. Sí. Y el que nos queda, queremos presentarle a nuestra derecha, ahí al lado de Manuel, es el pastor y el doctor César de León, nuestro líder en el Ministerio de Varones en la división norteamericana. Así que, pastor, doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos de hombre a hombre. Bien, es un gozo para mí estar con ustedes. Primeramente en esta mesa sentado con estos colegas, hombres bellos de corazón y de espíritu y de rostro también. Amén. Y es un gozo también poder liderar y manejar el departamento de hombres de la división norteamericana. Este es un proyecto que creo que hemos anhelado muchos de nosotros y es un placer poder llevarlo a una realidad. Te felicitamos por tu liderazgo. Gusto estar juntos. Así que este panel de estos 4 hombres acompañándome, vamos a desarrollar temas importantes en la vida de cada hombre. Hombre a hombre está aquí para acompañarte, para estar juntos y hablar de los puntos importantes de cada uno de nosotros. Así que bienvenido de hombre a hombre. La agencia estadística muy conocida por el nombre Gallup hace un par de añitos sigue diciéndonos o advirtiéndonos que lamentablemente el 73% de los caballeros no tienen un propósito claro en sus vidas. Vivir una vida con propósito aumenta 7 años más la probabilidad de vivir.
La Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard nos indica que 78% de varones, cuando toman su fe y la alinean con su propósito, viven vidas mucho más placenteras y satisfactorias. Según el grupo de investigación Barna, el hombre lucha por encontrar balance entre meta y fe. Con estas estadísticas, la pregunta vuelve a resonar. ¿Cuál es el propósito del hombre? Noté que una de las estadísticas mencionaron 73% de los hombres no conocen su propósito. Así que vamos a hablar de estos temas importantes en De Hombre a Hombre. Una parte muy especial que vamos a tener en nuestra programación, Emmanuel nos ha ayudado a tener entrevistas con personas en las calles de la linda ciudad de Miami. Así que díganos un poco, Emmanuel, sobre esa experiencia en Miami. Así es, bueno, cada programa de Hombre a Hombre no queremos solo hablar nosotros, sino que queremos saber qué es lo que opinan todos en las calles. Por eso nos fuimos a las calles de Miami y para el programa de hoy tenemos algunas personas que dieron su opinión y queremos saber qué fue lo que ellos opinaron. Súper, adelante, vamos a ver. Bueno, pues para mí me motiva levantarme cada mañana, pues el ir a trabajar, ya que soy maestro de escuela de niños y el ir siempre allá a trabajar pues es agradable, pues los niños te saludan y puedes, bueno, y enseñar un poco los valores de la vida, un poquito la educación, es siempre muy ilusionante. Bueno, pues mi propósito más importante creo que voy cambiando cada año, pero un poco es seguir conociendo el mundo, conocer otras culturas y progresando en mi trabajo y cuando Dios proviera tener una familia. Bueno, el levantar a mi familia, tal como lo he hecho desde hace 22 años con mi esposa. Tenemos 3 hijas y ya hemos edificado casa, carros, estudiando a las niñas en la universidad, pero eso es a raíz de un trabajo esforzado en equipo, de familia, ¿ves? Y de allí es donde tú vas a obtener después a la larga los frutos de ese trabajo que tú en principio no lo observas, pero al final sí. Muy buenas respuestas en las calles de Miami, así que esas personas consideraron sus propósitos y sus ideas y muy importante lo que dijo en el final ahí, trabajar, encaminar su familia, proveer, un lindo propósito. Como hombres somos personas, fuimos creados con visión. El hombre le gusta saber el camino que va, el propósito por lo que está viviendo. Así que, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les pareció esos reportes y testimonios en las calles de Miami? Yo creo que una palabra clave aquí es motivación, ¿no? Ellos necesitan motivos para tener un propósito en su vida y es lo que la audiencia estaba hablando allí. Sus hijos, su familia, el despertarse cada mañana y saber que quiero darle una educación a mis hijos. Yo creo que especialistas en cuanto a hijos los tengo aquí a mi lado. Y a mí me impresiona que también ellos van redefiniendo su propósito. Cada uno en su hablar se va dando cuenta que cada etapa de la vida es diferente y en la medida que vas creciendo, vas redefiniendo tu propósito. El primer joven, cuando estaba respondiendo acerca de su propósito, me di cuenta de que él hizo una pausa y dijo, bueno, el propósito de este año. Él hizo una distinción en lo que fue el año pasado al año de hoy, conforme a las circunstancias de su vida o lo que él, o las metas que se ha dispuesto a alcanzar. Posiblemente con el tiempo vamos a desarrollar de que el propósito es una definición más larga, que es fundamento, aunque lo vayamos modificando o enriqueciendo. No necesariamente es que anualmente va cambiando. Exacto. Hay un pensamiento que dice que la vida del hombre es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca y el día llegue a ser perfecto, ¿no es cierto? Y yo creo que todo hombre les va a tomar una jornada
ir aprendiendo. Hay ciertas pautas fundamentales de lo que es la identidad del hombre, del ser humano, pero además de esa identidad, y uno de los caballeros dijo, es importante que el hombre se desarrolle su personalidad o desarrolle su carácter, que haya formación personal. Creo que todo hombre tiene que comenzar en ese punto, tiene que haber una formación personal. Dijo alguien, un poeta, todo hombre es arquitecto de su propio destino. Y creo que ese destino lo vamos forjando mientras que vamos caminando y vamos aprendiendo quiénes nosotros somos, que a veces no toma 5 años y no aprendemos nosotros nosotros somos en los primeros 5 o 10 años. Toma tiempo, pero finalmente llegamos a un punto donde decimos, para esto yo nací. Ahora encuentro mi propósito. Y eso se prende el bombillo de la vida y del alma, y el hombre llega a ser realmente todo lo que Dios ha decidido que él sea. Me hiciste recordar esa poesía porque he sido arquitecto de mi propio destino. Así es. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas fue porque en ella puse hielo, miel sabrosa. Wow. Y mira, cuando sembré rosales, diga más. Siempre rosa. Diga más. Y entonces el hombre muere al final y dice, vida, nada te me debes, vida, estamos en paz. Estamos en paz. Wow. Y es interesante porque el poeta, cuando se refiere a eso, llega a su fin. Pero César, tocaste un punto importante que es el plan de Dios. Porque si, como dijo César, como dijo Sergio y Florencio, la vida del hombre como que tiene etapas, una visión este año, en los próximos años. Pero si vamos a la creación, Emanuel, ¿cuál es el propósito de la creación del hombre? ¿Para qué Dios creó al hombre? Porque yo he visto muchos pandilleros que tienen la idea de que nacieron para morir. Usted no nació para morir. Usted nació con un destino eterno. Pero el Creador, ¿para qué nos creó? ¿Para qué estamos aquí? ¿O es una trayectoria, como dice el poeta, de sembrar y cosechar? Creo que hay una trayectoria más sublime. Ayer, en algún momento, hablábamos de cómo nosotros, como seres humanos, fuimos creados con gloria y honra. Y dice el salmista en Salmo 8, fuiste creados un poquito menor que los ángeles. ¿Pudieras leerlo? ¿Lo tienes ahí en mano? Salmo 8. Salmo 8. Creo que es el versículo 4. Del 4 al 6. Y la importancia... Salmo 8. La importancia del 4, creo que es el 4. La importancia de esto es el hecho de que casi la hicimos a ángeles. A mí me gusta pensar que yo casi la hice ángel. O sea, la sublimidad mía. El hecho de que cuando los ángeles me ven, o aún los ángeles caídos, el enemigo me ve a mí, ven una gloria que yo tuve, o que el hombre tuvo en algún momento, que viene del Padre, de la creación genuina, ¿no es cierto? Y tengo una honra que recibí del cielo. Así que yo camino con una corona. Lo coronaste. Hay una corona en cada ser humano. Vamos a escuchar eso, pero Pastor Sergio, léalo con énfasis. Quiero que escuchen, porque este es el propósito de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver para qué fuimos creados. Pastor César nos presentó ese salmo. Precisamente ese salmista David quien escribe esto de inspiración. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, o sea, su generación, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Coronado. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Señorear. Ese propósito. Sí. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Mayordomía. Sean ovejas, bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Increíble. Wow. Así que el hombre tiene ese dominio. Dios lo creyó con ese talento, ese don de llevar hasta las aves. Sí. Pero lo crea especial a tal punto que comienza el Salmo. Parte del Salmo dice, ¿qué es el hombre para que lo visites?
Somos especiales. El creador visitando la creación. El creador visita a su... Correcto. Y lo visita para a veces recordarnos, porque necesitamos ser recordados quiénes somos nosotros. Sí. Perdemos de vista nuestro objetivo, nuestro propósito, porque hay muchas voces que nos están hablando. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Mira por qué no eres... Mira qué torpe, mira qué tonto. Mira, porque deberías de haber sido mujer. Porque a veces se piensa que las mujeres tienen una capacidad mental y emocional mayor que los hombres. No, y hay un ataque directo al corazón masculino. Claro. El hombre está bajo ataque en este siglo XXI, y esto lo vemos mucho, Manuel, en la cultura juvenil también, donde hay un ataque, donde se ataca el hombre se ve como menos que ideal, o menos de lo que se necesita. Mire, ¿cuántas mujeres han dicho, no, yo no necesito un hombre? Así es. Y eso es lo que hace que el hombre pierda entonces su propósito, hacia dónde va su visión. Yo pongo un ejemplo fácil, y es que nosotros estamos hablando del concepto de Dios que tiene para el hombre, ¿no? La estima que tiene Dios para el hombre. Pero ¿cómo entiende esto alguien que está viendo este podcast y vive en un barrio donde no hay esperanza, donde no hay probabilidad ni siquiera de estudio? Y lo menciono porque, bueno, yo fui uno de esos muchachos que estuvo viviendo en uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, y cuando mi padre dice, nos vamos a mudar de la capital a otro lugar, yo decía dentro de mí, me estás arruinando mi vida, porque todo lo que yo tengo es esto. Y lo interesante es que yo salía de mi casa y mis amiguitos estaban fumando droga ahí. Y yo caminaba un poquito más abajo y había uno muerto. Y eso era el día a día, pero en el día a día ya yo estaba acostumbrado a esa vida. Entonces, el propósito que ahora tengo en mi vida, yo no lo sabía. No lo entendía. No. Y años después que salgo de la capital de Venezuela y comienzo a ver que todo es diferente, y estudio la Biblia y me doy cuenta que soy un ser creado por Dios con un propósito, y que Él se goza en visitar a su creación. Qué hermoso. Entonces me doy cuenta que tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Es el verdadero propósito. Vamos a terminar abusándonos cuando se nos olvida quién y para qué fuimos hechos. Sí. Y es un peligro. Se nos olvida que cada quien tenemos una etiqueta que no dice hecho en Taiwán, o hecho en China, o hecho en Cuba, o hecho en Cuba, o en Venezuela. Y me gusta mucho la declaración. Tenemos una etiqueta que dice hecho por Dios. Me gusta mucho la declaración. Déjame terminar. Sí, disculpa, César. No, está viendo el problema. Si quieres entender para qué fuiste hecho, tienes que referirte al Creador, quien te creó, porque Él tiene un manual que te indica cómo tú debes de funcionar. Entonces, muchachos como tus amigos, mientras que sigan en ese mundo y no se conecten con un manual del Creador que viene de la fábrica, que les indica por qué estás vivo y para qué estás vivo, vamos a seguir abusándonos a nosotros mismos. Sí, señor. Lo que quería connotar es que fuimos creados no para ser controladores, no para ser abusadores, no para ser directores, ejecutores, sino para ser mayordomos, para poder trabajar en conjunto y administrar y proveer y representar al Rey del Universo. Eso es demasiado. Eso es una palabra grande, pastor. ¿Qué cosa es un mayordomo? Explícanos, por favor. Un mayordomo es más que un administrador. Un mayordomo es un representante de su Señor. Es capaz de tomar decisiones, es capaz de no solamente administrar, sino ejecutar, porque la confianza está puesta en usted. O sea que no trabajas por tu cuenta, trabajas para alguien más. Trabajas para alguien más. Y estás manejando... Pero para ese alguien estás condicionado de tal manera que ese alguien es capaz de depositar la confianza en ti. Y eso hizo Dios con nosotros en este mundo. Porque aún la vida es de Él. Así el es. Creador. Quiero leerles este versículo, Génesis 1, 26 al 27. Hablando del propósito importante de cada hombre, de hombre a hombre. Dice el pasaje: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que fuimos creados a la imagen de Dios. Imagen de Dios. Conforme a nuestra semejanza. Hay atributos en el hombre que son extensiones directamente venidas del cielo. Del Creador. Y ejerza, dice la palabra de Dios, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados. Hay algunos campesinos por ahí que trabajan todavía en la finca, claro, con los ganados. Y dice, sobre toda la tierra y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Precioso, bello. Yeah, bello. Cuando dice esas dos el propósito. Esas dos virtudes en el fundamento del propósito, dice a imagen y semejanza. Y muchos han preguntado si eso es tan cerca o tan conocido. Esas dos palabras parecieran sinónimas. Pero cuando dice que lo hizo a su imagen, es que de una manera u otra nosotros nos parecemos a la belleza de Dios. Y cuando dice a su semejanza, está hablando de atributos conferidos. Quiere decir que honestidad, valentía, amor, gracia, todas esas virtudes nos hacen santidad a Dios. No, es maravilloso. Yeah. Sí. Y también dice, los hizo varón y hembra. Así que hay características en el personaje del hombre, en el rol del hombre desde el y principio, en el rol de la mujer. Pero el hombre tiene eso dado por Dios desde el comienzo, desde que nos diseñó el Creador. Y el hecho que trajiste a colación a ella nos indica, y a veces se nos olvida, que fuimos hechos hombres, personas relacionales. No fuimos creados para vivir solos. De paso, el hombre solo se muere. Se autodestruye. Dame una pareja, una parejita de esposos, ella se muere y él por lo general se muere pronto después de algunos años. El hombre no puede estar solo. Fuimos hechos relacionales. Por más que queramos sentirnos que somos autoeficientes y yo me las puedo y nací solo y voy a morir solo, esa es una falacia. El hombre necesita compañía. Así que qué lindo que trajiste esa colación porque creo que es importante. Sí, y también notemos que el Creador no necesitaba al hombre, pero deseó su compañía también. Qué lindo, la deseó. Porque así es el Creador. Porque, porque fuimos creados, porque Él es un Dios relacional. Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad de eternidades, tuvieron una relación, fueron interrelacionados y eso se lo pasa al hombre, lo crea como ellos son. César decía hace un ratito, hay que recordar, porque esto que estamos hablando ahora mismo puede que alguien lo está viendo y ni siquiera es que se le está recordando, no lo sabía, no sabe ese valor, no sabe ese norte o ese rumbo que debe seguir en su vida y por qué hacerlo. Porque como lo decíamos, hay alguien que está viendo esto y está sentado allí y dice, ¿pero de qué hablan? ¿De cuál valor? ¿De cuál objetivo? ¿Hacia dónde debo ir? Bueno, ese es nuestro trabajo cada día, recordar que Dios no nos hizo sin propósito. No, más bien tenemos un propósito y cada día podemos recordarlo. Emmanuel me hace recordar una historia que de niño que escuché un tiempo atrás, muchos años atrás, pero la persona que estaba haciendo la historia tomó un billete de $20 y tomó el billete y se lo enseñó a los que estaban presentes y después le hizo así con la mano y lo hizo así un montoncito y lo tiró al piso y le puso el pie encima y como que lo estaba destruyendo y ahí siguió exageradamente demostrando que ese billete de $20 había pasado por todo eso. Pero después lo abrió y le dijo, ya que ha pasado por esto, ¿cuánto es el valor del billete? Wow. Y era lo mismo. Sí. Porque nosotros como hombres de Dios podemos olvidar el propósito para el cual fuimos creados, pero eso no quita el valor de quién somos a los ojos de Dios. Así es. Nosotros tenemos valor. Sí. Y el enemigo, y César se refirió a eso hace unos minutos, que hay una lucha espiritual por quitarnos ese propósito. Y mencionaste en Venezuela lo que viviste. Cuando sabemos el propósito, podemos estar tranquilos y saber que no importa lo que digan la gente, no importa las circunstancias, somos de valor a Dios. Y una de las cosas que duela más que ver un hombre frente de ti cuando baja la cabeza o llora y te dice es que no valgo nada. La juventud. Eso duele. Porque tiene un historial que realmente
Para esta sociedad, para este mundo no vales, pero eres valioso ante los ojos de Dios. Amén. Y eso es lo que quiero que sepas, que eres valioso ante los ojos de Sí, Dios. Señor. La juventud hoy en día, Amén. si te das cuenta, antes se hablaba de que, bueno, ¿qué quieres estudiar tú? Entonces era doctor, bombero, policía. Sí, eso es lo que te respondían. Sí. Pero ahora mismo hay una serie o una ramificación a través de las redes sociales de que muchos te dicen, no, yo quiero ser influencer. Sí, No, así. yo quiero hacer TikTok. Y entonces, ¿cómo tú le dices que no haga TikTok si al hacer TikTok gana dinero? That's right. Y Sí. si el propósito de tu vida es hacer dinero, Claro. pues no es malo que hagas TikTok si lo que tú quieres es hacer dinero. Pero si tú lo que quieres es edificar, entonces evalúa qué TikTok vas a hacer. El contenido. Pero- si el amor al dinero es lo único que te va a manejar, vas a terminar viviendo una vida muy miserable. Porque muchos hombres dicen, bueno, el propósito mío es hacer más dinero y más dinero bien, y fantástico. más dinero y tener más influencia y más influencia. Pero nuevamente regresamos. ¿Es ese el propósito original del hombre? Hay un Dios te propósito creó. supremo que Es- no podemos es- perder de vista. es Hay que un la men- propósito supremo. Es que lamentablemente si ese fundamento o el propósito no está fundado en el propósito del hacedor, del creador, nos encontraremos persiguiendo tantas cosas y lamentablemente nunca tener una satisfacción personal o colectiva. ¿Ves cuántas personas se quitan la vida porque se levantan en el diario y no encuentran la razón de por qué ellos existen? Y esa es la pregunta existencial. ¿De dónde vengo? ¿Quién yo soy y hacia dónde voy? Y si esas tres cosas que también la define el Evangelio, usted es creación de Dios, usted vino de la mano de Dios y usted va para el reino de los cielos, eso es bien altruista y bien positivo hacia dónde vamos. Entonces, pastor, estás diciendo que nosotros tenemos mucho valor. Mucha valía, Demasiado. mucho valor. Mucho valor. Sí, Señor. El valor del hombre es sin precio. Y la palabra de Dios dice que no fuimos comprados con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de Jesús. Ese es el valor. El Creador nos hizo con propósito y con un plan divino. Esa con verdad es propósito. importantísima, porque la mayoría de nosotros venimos de hogares destruidos o semidestruidos. Venimos algunos de nosotros siendo abusados físicamente, verbalmente, emocionalmente, a veces hasta sexualmente. El mundo tiene una manera de decirnos no valemos nada, no somos nada. Y cuando el ser humano se confronta a esa realidad, somos adoptados, somos predestinados, somos hijos de Dios. Ama. Te da una reconstrucción mental y te hace procesar la vida diferente. Hace algo en tu persona y en tu alma y descubres realmente quién realmente tú eres. Y ese es el hombre con propósito. Amén. El hombre que conoce a Dios, que se ha encontrado con Dios y el Dios Amén. entonces le dice, tú eres mi hijo, yo di mi sangre por ti y tú eres adoptado y redimido y eres especial, eres tesoro. Y te conozco desde tiempos eternos y tienes un destino conmigo eterno. Amén. Así que el plan de Dios Esa es es la esencia por el del valor que propósito tiene el de hombre Dios. de él. Esa es la esencia suprema del... Me he ubicado en mi existencia. Eso es lo que define la Santa Escritura. Me han ubicado en mi existencia. Aquí y el viene, futuro es aquí viene provisorio. una ilustración. Siguiendo con lo que tú acabas de decir, que es importantísimo, se aplica a un hombre llamado Moisés. Moisés nace como príncipe en el palacio. Ese no es su propósito. Él no es feliz, pero es príncipe. Después se va otros cuantos años a ser pastor de ovejas. Y piensa él, nací para ser pastor de ovejas, estoy tranquilo. Tengo mi familia, tengo mi trabajo y paseo todos los días con las ovejas. Pero ese no era su propósito. Pero cuando llega un día que Dios se manifiesta en una zarza ardiente, Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice, ahora que me conoces, el I am, el yo soy, ahora que conoces al yo soy, te vas a saber quién tú eres. Es en el contexto de conocer a Dios como nosotros Conocerte a ti aprendimos mismo. quiénes somos nosotros. Y Moisés se da cuenta que no es un príncipe, que no es un pastor de ovejas, es un libertador. Libertador, y entonces líder, se encuentra su legislador. propósito. Que nos lleva a la idea principal cuando comenzamos el programa. El encontrar nuestro propósito es un viaje, es una jornada que eventualmente el hombre tiene que tomar, y cuando se encuentra con su propósito, él sabe, llegué a mi propósito. Ahora, yo hago una pregunta. ¿El propósito del hombre puede cambiar de acuerdo a los años? Ejemplo,
tengo hijos, entonces mi propósito tal vez cambia. Estoy enfocado en estudiar, mi propósito de pronto cambia. Estoy enfocado en hacer dinero, mi propósito... O sea, aunque el hombre cambie de propósito por la vida que está llevando, deberíamos como hombre tener un propósito principal y de ahí ramificar los otros propósitos del hombre. Yo creo que tú lo has dicho. Es decir, hay un propósito fundamental, general, básico, supremo, esencial, y es honrar, glorificar y servir a Dios. Para eso fuimos creados, para la honra y gloria de su nombre. En esa trayectoria tú vas teniendo propósitos. En esa trayectoria tú vas creciendo, tú vas cambiando. En mi caso personal, no sé por qué, pero yo defino mi propósito con el servicio. Yo siento que sirviendo es una manera de glorificar y honrar a Dios. Y sin querer, aunque he cambiado en etapas de mi vida de propósito, el propósito general, fundamental, no ha cambiado, que ha sido servir a Dios. Te cuento algo que me sucedió hace un tiempo atrás, en una clase en la Universidad de Andrews. Tenía yo la responsabilidad de dar el devocional. Así que oré y le pedí a Dios que me ayudara, porque quería hacerlo. Algo que me ayudara no a quedar bien con la gente, sino algo que le diera sentido. Y me encontré con este versículo que me llevó a reencontrarme con un propósito. Y leí Salmos 71, versículos 16 al 18. Y dice: contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo, Dios mío. Tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío, y este versículo me petrificó. Dios mío, no me abandones, aun cuando ya esté viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta gran generación y a las futuras generaciones. Wow. Dentro de mi gran propósito, yo reorienté en alguna etapa de mi vida. Mi pasión era trabajar con jóvenes. Después me di cuenta que ya las cosas iban cambiando y bueno, Dios me llevó a otro campo que fue trabajar con hombres. Lo sigo haciendo, pero créanme que hace un tiempo para acá, mi gran pasión es no perder una generación más. No hay un joven que pueda irse sin que yo le cuente cuán grande es Dios. Y me pasó algo, un minutico, mira, el día 31, el 1 de enero, un amigo me textea y me dice, felicitaciones, y me dice, anoche 31 de diciembre, terminó la generación alfa y comienza la generación beta. ¿De veras? Me quebranté de tal manera que cerré la puerta. Fui a mi rincón de oración. Oré, pero no solamente oré, lloré amargamente. Y le dije a Dios, no permitas que una generación más pase por nuestras manos y la perdamos. Dame esta generación para ti. Sí, wow. Yo redefiní mi propósito porque entiendo que a partir de seguir sirviendo, de honrar a Dios, yo tengo algo específico que hacer. Sí. Y me recordé, por ejemplo, cuando yo era un teenager, mi propósito era descubrir cuál era el acelerador y el freno. Y esto después cambió. De pronto empezaron a llegar los biles a mi nombre. Sí. Y ya cambió la circunstancia. Bienvenido a la vida de adulto. Y así cada etapa de la vida te va llevando a una realidad diferente. En mi caso, quiero decir a la nueva generación cuán grande es Dios. El propósito que Florencio descubrió para su vida personal, Dios nos creó con un propósito general, que es la base. Yo le digo la base, Emanuel, sobre la pregunta. Es la base. Para esto fuimos creados y Dios nos dio dominio. Y las características de Dios están con el hombre. Amén. Entonces, en el amor de Dios, el propósito está como base, pero uno va construyendo sobre esa base. Sí. Y ahí es donde se van distinguiendo y separando diferentes propósitos para la vida de la persona. El pastor Florencio, el propósito que Dios le ha dado apasionadamente es esa generación y ese ministerio hacia ellos. El talento o lo que uno se siente atraído a trabajar es el propósito que Dios le va dando a uno. Por ejemplo, un niño que nace para ser músico, desde la niñez está con la música. Es como si Dios lo creó con su propósito, de acuerdo a su voluntad, pero tiene su línea. Tiene una vocación. Una vocación y tiene algo que Dios lo está llamando a hacer para complementar, para añadir al mundo. Miner, ahora que lo dices, me hace recordar que cuando era niño, los otros niños pasaban en un autobús cerca de mí y me hacían muecas.
Y yo no entendía esto. Y siempre, eso es una cosa que siempre me pasó y le decía, mamá, pero ¿por qué los otros niños me hacen esto? Y no sé si se dan cuenta, pero yo siempre trato de triturar todo ese mensaje que ustedes están hablando a la vida cotidiana, ¿no? Claro. Y me hacían eso y yo crecí como con, no es desprecio, pero sí como que con un recelo hacia los niños. Pero cuando entro en la iglesia veo que los niños siguen haciendo lo mismo y dije, caramba, es que yo tengo esa gracia hacia con los niños. Y cuando yo transformé esa cara que tenía seria y trancada a una sonrisa, entonces entendí ese propósito, que yo no lo entendía. Y el propósito era no solo trabajar con esos niños, sino con los jóvenes y las generaciones. Pero no lo veía, y es lo que usted está diciendo hasta ahora. Sí, sí. Somos computadoras humanas. Dios nos ha puesto un software, nos ha puesto una programación interna individualmente. Y juntamente con esa programación nos ha dado talentos y dones para que la programación pueda llevarse a cabo. Dios no quiere que vivamos vidas frustradas. Dios no quiere que vivamos vidas de fracaso. Te dio un propósito, te dio una vocación y también te dio talentos y dones para que lleves a cabo ese propósito y esa vocación, para que seas un hombre feliz, para que seamos hombres de bien, hombres de provecho, hombres funcionales. Ese es el afán de Dios, que seas un hombre funcional. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Dios manda a su Hijo funcionalmente para un propósito, para amar, para sanar, para predicar y morir por el ser humano. Y vemos Jesús con una misión específica, con una brújula interna. Creo que todos los hombres tenemos una brújula interna que nos dice cuál es el norte. Sí. Y Jesús, como ejemplo, siguió ese norte. La gente trató de desanimarlo. Tú no, todo ¿cómo vas a morir tú? Si eres muy chévere. Jesús vive otros 3 años. Jesús dice, no, mi tiempo ha llegado y mi tiempo es la cruz. Así que es bello cuando un hombre redescubre su propósito, que es Dios, su vocación, se pone en contacto con sus talentos y sus dones y vive una vida entonces de producción, de satisfacción y de servicio. Que honra y glorifica. Ahí satisface la vida. Sí, Señor. Y alegra la vida. Así es. ¿Y qué hace el hombre si el hombre no tiene todos esos puntos claros? Buscar Porque amigos. Ahí cómo lo vamos aclarando para que encontremos ese propósito sano y divino en la vida. Yo muchas veces reflexiono o es la autoevaluación. Y si alguien me preguntara, ¿estás viviendo tu propósito? Esto es lo que me llega a la mente. Si yo me levanto por la mañana, ¿cierto? Con un interés, con un deseo, con una motivación de vivir conforme a mis talentos y dones en ese día y hacer lo mejor de mi vida, yo identifico de que yo estoy en el lugar que Dios así me quiere. Si yo voy a la cama durante la noche con un buen cansancio de que todo lo que estuvo a mi alcance para hacer el bien, lo intenté, y tengo esa satisfacción de haber honrado a Dios, sé que estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con el Dios correcto. Entonces, esa autoevaluación me ha ayudado de vez en vez para yo tomar el pulso si estoy viviendo mi propósito. ¿Cómo sería para ustedes? Sí, Señor. Yo creo que muchas veces necesitamos, dice la Biblia, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Creo que principalmente varones jóvenes como tú, les hace bien juntarse con hombres de experiencia, de años, que puedan ellos pasarte o que tú puedas hacer preguntas. Porque muchas veces aún no sabemos qué preguntas hacer, pero cuando tú vienes y buscas la compañía de hombres de provecho, hombres de sabiduría, hombres de crecimiento, vas a encontrar que dimensiones en las cuales no habías pensado y meditado. Y muchas veces Dios le puede decir a un jovencito, observa, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque el Espíritu Santo nos dirige, ¿no? Somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo le dice al muchachito, a un joven, chequea a ese hombre, ponle atención, porque hay que aprender lecciones de ese hombre. Así que creo que hay momentos en la vida, Miner, cuando nosotros necesitamos buscar elementos que puedan ser como esos coaches que puedan ayudarnos a entender nuestro propósito. En nuestro propósito en cada etapa de la vida y nuestra vocación, nuestra dirección. Y ahí es donde se distingue también lo que le decimos en las iglesias
el llamado. El llamado. El llamado. Llamado a la juventud, a la próxima generación, llamado al ministerio, llamado al servicio en la especialidad de ayudar a las personas, llamado al ministerio de hombres, llamado a... Entonces, cuando encontramos todo esto y se alinea, eso es algo espectacular. Eso es lo Glorioso. que queremos, que cada uno de nosotros, número uno, recordemos nuestro valor. Sí, señor. El valor nuestro. Y no importa que hayas pasado por tiempos difíciles, en lo que es que eso no quita tu valor. Por la ilustración que nos dice en cuanto al billete de $20. Así es. Independientemente de las dificultades que haya pasado, tenía un valor intrínseco en sí mismo Nada se que lo seguiría quita. siendo $20. Amén. Y esa es la base, la fundación que Dios nos creó para Él. Gloria a y Dios. que somos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Y de ahí comenzamos a entender nuestro propósito con las cosas y los detalles de nuestra vocación, de nuestro hogar, de ser buenos padres, de ser buen esposo, de ahí ayudar a los nietos a encontrar Así es. su propósito, porque estoy seguro que ustedes pueden recordar en una parte de nuestra vida donde tratamos de encontrar nuestra propia vocación, nuestro Así propio es. llamado. Así es. Y tengo aún los nietos que me están preguntando, abuelo, apa, me dicen, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando yo sea grande? Ajá. Porque quieren ser peloteros, están buscando Están buscando. Bomberos. su propósito. Sí, son bomberos los padres, los hijos míos. Pero cuando uno encuentra su propósito, y es nuestra oración Encuentra para la cada verdad. hombre que se une a nosotros, de hombre a hombre, Yes. que encontremos nuestro propósito con Dios. Amén. Fuiste creados por Él, para Él y para su gloria. Amén. Has sido coronado con bendiciones, favor y gracia. Y el Señor quiere llevar tu destino y te ha dado dones y te ha dado talentos para que des gloria a su nombre, para que levantes tu hogar, bendigas tu hogar y ayudes a otros a encontrar también su vocación. Gracias por unirse a nosotros en este programa y episodio especial de Hombre a Hombre. Nos veremos en la próxima y recuerden que ustedes tienen un propósito grande que Dios ha determinado. Hasta la próxima y gracias.